Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Es un gozo, es un placer de verdad estar de regreso con todos ustedes. Gracias y una disculpa por la demora. Estamos arreglando aquí situaciones técnicas del internet, ¿verdad? Que últimamente nos ha estado fallando, sobre todo allá en las instalaciones cuando nos congregamos, pero bueno, es una bendición poderlo hacer a través de nuestros hogares y poder tener un poquito más el internet manejable. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso con nuestro estudio Viviendo como Iglesia. Y bueno, hermanos, hoy es amigos que nos visitan, que están sintonizando, están abriendo este video. Pues hoy vamos a ver que el vivir como iglesia bíblica, como lo hemos venido enseñando, como lo hemos visto a la luz de la Escritura, parecería fácil, pero muchas veces va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Parece fácil, parece algo sencillo, pero siempre el pecado que está cada vez pues menos en nuestro ser, pero aún presente, ya sin gobernarnos, pero ahí está presente, estorba para que podamos juntos vivir como iglesia cuando nos reunimos en esa iglesia local donde Dios consideró ponernos, Él, ¿verdad? Y bueno, este tema es importante para poder vivir como iglesia. Lamentablemente es uno de los temas que menos tiene importancia en las escrituras, ¿verdad? Es un tema que, como vamos a ver, no es muy estudiado en las iglesias. Esa es la realidad de este tema, pero es muy importante para la salud espiritual de la iglesia. El Ministerio Nueve Marcas lo subtitula en una frase muy corta, pero creo que nos dice todo acerca de este tema, y es la autoridad piadosa que fomenta la unidad. La autoridad piadosa que fomenta la unidad. Así que entonces en esta frase vamos a ver que para vivir como una iglesia bíblica hay que establecer un gobierno correcto en la iglesia. Un gobierno correcto en la iglesia. Vamos a aprender juntos entonces cómo la Escritura establece el gobierno en la iglesia, y después de esas vertientes que salen de los principios bíblicos para establecer un gobierno piadoso que fomente la unidad, que gobierne con amor, y a su vez quienes estén bajo esa autoridad también conocer sus responsabilidades para que juntos, cada uno en su papel, en su función, en las directrices que Dios da, puedan fomentar y puedan mantener la unidad de Cristo ganada ahí en la cruz del Calvario. Pero les decía yo entonces que este es un tema no muy enseñado, no muy apetecible a las personas que llegan un día derrotados, cansados, apabullados por el pecado. Y cuando llegamos de esa manera a la iglesia, pues no es algo que llame nuestra atención, no es algo en lo que nos interesamos. Queremos estar bien, tenemos hambre de la palabra, queremos conocer a Cristo, pero no es algo cuando se nos menciona en cuanto al gobierno de la iglesia que nos interese indagar, conocer, estudiar, profundizar y saber si estamos gobernados bien y correctamente y bíblicamente al lugar donde llegamos, ¿no es cierto? Pero es importante, porque si esto continúa así, en desconocimiento, nosotros entonces lo que llegamos a hacer es empezar a tener diferentes pensamientos conforme vamos creciendo, madurando, conforme va pasando el tiempo en nuestro cristianismo. Y esto puede ir generando situaciones problemáticas, división, murmuración, rebeldía o simple y sencillamente indiferencia. Indiferencia, y eso también es algo que provoca que la gente esté yendo pensando en que son de Jesús. ¿Se acuerdan cómo la iglesia en Corinto estaba con divisiones y de repente se mencionaba de Apolos, de Cefas, pero incluso algunos decían de Jesús? Y hay personas que están establecidas, que están en una iglesia sentados y no aceptan el gobierno de su liderazgo.
no aceptan a las personas que dirigen su iglesia, porque ellos solamente siguen a Jesús, ¿verdad? Pero la Escritura nos deja claro que Dios establece un gobierno en la iglesia. El tema del gobierno en la iglesia para Dios es importante, tan es importante que lo deja establecido y con instrucciones claras para saber cuál es su voluntad con respecto a cómo y de qué manera se gobierna la iglesia. La iglesia por la cual Él derramó su sangre. La iglesia de la cual Él algún día va a pedir cuentas a ese gobierno, a ese grupo, a ese pastor, a ese anciano. Así que entonces es un tema tan importante porque un día Dios va a pedir cuentas de las ovejas que puso en manos de hombres. Para Dios es importante, pero para nosotros no es algo, hermanos, que pues de repente nos ponga a estar súper interesados en el tema. Es algo que nos pueda quitar el sueño y que de repente digamos, ¿cómo es el gobierno en esta iglesia? La verdad, siendo sinceros, en la mayoría de las iglesias cristianas en Latinoamérica, especialmente en México, no hay un interés acerca de conocer y que quienes gobiernan la iglesia enseñen cómo deben de gobernar ellos, que le enseñen a su iglesia a evaluar si ellos están gobernando en la manera en que lo enseñan las Escrituras. Y por consiguiente tampoco las ovejas, los miembros de una iglesia, los asistentes a una iglesia no tienen el interés, hermanos, pues de aprender a ver si están funcionando bajo ese liderazgo, si están siendo obedientes, si se sujetan, si se someten a ese liderazgo establecido por Dios a la iglesia donde asisten. Y ambas partes es importantísimo, es vital para vivir como iglesia, para vivir en unidad en una iglesia bíblica, el que ambas partes sepan lo que dice Dios al respecto. Así que entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es un tema realmente que no vamos a profundizar en demasía, pero sí nos vamos a llevar, yo creo, esta y otra clase más, porque quiero profundizar en los problemas que hoy pues hay en la iglesia en la actualidad. Escuchen, aún en iglesias reformadas, aún en iglesias capacitadas, enseñadas, con hombres en seminarios instruidos, y de todos modos el pecado no perdona a este tipo de personas, este tipo de iglesias. Iglesias como la iglesia de Éfeso, con mucho conocimiento, pero con poco amor, poca práctica de lo que se conoce. Entonces, también del lado reformado, del lado de la sana doctrina, están sucediendo cosas. Seamos honestos. Y seamos honestos al aceptar que pasa, para aceptar, visualizar ese peligro y poder enseñar, poder someternos a lo que dice Dios y evitar que eso suceda en nuestras iglesias. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él nos guíe, nos ayude a dirigir conforme a su palabra este tema tan importante. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que solo tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender y entender tu bendita palabra, donde dejas claramente las instrucciones acerca del gobierno en una iglesia, de los oficios en una iglesia, de las funciones de las personas que tú salvas en una iglesia. Así que te rogamos, nos enseñes a la luz de tu bendita palabra, y sea ella, Señor, a la que nosotros nos sometamos. Sea ella, Padre, a la que nosotros pongamos atención y tengamos la disposición de obedecer, para que a través de tu bendita palabra, Señor, podamos vivir como iglesia, podamos glorificar tu nombre y ser la luz y la sal, para lo cual, Señor, tú nos has reunido en iglesias locales. Y que tu nombre sea exaltado en lugar, Señor, de que tu nombre sea manchado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pues, para comenzar, hermanos, vamos a definir de manera muy breve, como lo hace el Ministerio 9 Marcas, de lo que significa el gobierno de la iglesia. ¿Cómo podemos definir esta frase? ¿Qué es el gobierno de la iglesia? Y el Ministerio 9 Marcas define el gobierno de la iglesia como el sistema a través del cual se toman las decisiones en la iglesia y donde reside la autoridad. El gobierno de la iglesia es el sistema a través del cual se toman las decisiones en la iglesia y donde reside la autoridad delegada, obviamente. ¿Por quién? Por Dios. No debemos olvidar entonces, amados hermanos, que Cristo, como lo dice en su palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien dirige a su iglesia, quien sostiene a su iglesia. Cristo es sobre toda la iglesia. Y Él nos deja claramente las instrucciones de su palabra delegada a hombres pecadores, dotados, capacitados para poder dirigir su iglesia, pero en el ámbito y en el límite cuadrado en el que Él es la cabeza principal y que estas personas humanas a quien se les delegó esta autoridad no pueden traspasar los límites establecidos en su palabra para gobernar la iglesia. ¿Qué limita a todo líder, anciano, pastor en la iglesia en cuanto a sus funciones? La palabra de Dios. Ellos se someten a la palabra de Dios y su autoridad no debe de ir nunca más allá de lo establecido en las Escrituras. Y eso es sumamente importante aclararlo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la iglesia es el sistema a través del cual se van a tomar decisiones para la vida espiritual, para la vida funcional, social de toda iglesia, porque a ellos les fue delegada esa autoridad, y esa autoridad se las delegó Cristo, estableciendo autoridades en la iglesia, estableciendo oficios. Así que escucha, es importantísimo porque la forma en que se decide el sistema de gobierno en una iglesia puede ser una gran herramienta, ya sea para la unidad o un gran oponente de la unidad en la iglesia. Por eso es sumamente importante, hermano, la manera en que se decide en cada iglesia cuál va a ser la forma de gobierno que se establece. Porque de ella depende ya sea la unidad o que este mismo tipo de gobierno sea un oponente para la unidad en la iglesia. El gobierno de la iglesia entonces es importante porque Dios escribió al respecto en su palabra. Porque lo que Él recibe la gloria cuando nosotros seguimos sus instrucciones. Y cuando lo hacemos, hermanos, la autoridad correcta, entonces debería proteger y hacer prosperar la unidad de la iglesia. Porque ellos son los encargados de parte de Dios mismo para proteger y hacer prosperar la unidad de la iglesia. No depende solamente de ellos, como lo vamos a ver, porque también depende de quienes ellos dirigen, de quienes ellos pastorean, de quienes ellos alimentan, de quienes ellos protegen, cuidan, se supone. Pero en ellos reside, en esa toma de decisiones acerca del gobierno de la iglesia, en cómo una iglesia prospera en unidad. Voy a hablar de manera muy rápida, lo hacemos de manera más profunda en un estudio de membresía. De hecho, en los seminarios bíblicos se habla también de manera muy profunda en algunos de ellos acerca de los tipos predominantes de gobierno en las iglesias en la actualidad. Y tradicionalmente, hermanos, las iglesias evangélicas a través de la historia han existido tres tipos predominantes de gobierno. Son tres tipos predominantes de gobierno, pero escuchen, que se han estado mezclando a lo largo de la historia y a veces por eso no se identifican con uno de ellos en particular. ¿Por qué? Porque a veces de estos tres, uno se toma una parte de una cosa y toma otra parte de otra cosa,
he quitado cosas del tipo de gobierno tradicional, de alguno de esos tres tipos. Le he quitado algunas cosas. Yo he aumentado, o la iglesia en particular ha aumentado, quitado algunos términos de cómo se establecieron estos tres tipos de gobierno tradicionalmente en la historia de la iglesia. Y existe en primer lugar el tipo de llamado gobierno congregacional, concebido como una democracia. Y esto es típico de las iglesias bautistas, sobre todo actualmente, y congregacionalistas, con gran arraigo en la sociedad norteamericana, por ejemplo. Otro tipo de este sistema de gobierno congregacional lo mencionan muchos a los puritanos ingleses. Pero no tiene nada que ver este tipo de gobierno congregacional, hablando de las iglesias bautistas o de las iglesias norteamericanas, con lo que tenía o la manera de gobierno, aunque se llamaba congregacionalista, en aquellas iglesias puritanas inglesas. ¿Por qué? Porque le digo, van añadiendo, van quitando, según cada iglesia local. Pero su base sigue siendo congregacional. No solo existe el tipo llamado congregacional, también existe el modelo episcopal. Y este es un estilo autocrático y centralizado, y lo practicaban o lo practican actualmente los anglicanos, los metodistas, los ortodoxos. No me da tiempo, me quisiera meter un poco más para explicarle este modelo episcopal. Pero normalmente era el que los apóstoles, dicen ellos, ordenaban a personas que hoy, por ejemplo, en la iglesia tradicional se le puede llamar como sacerdotes al imponerles las manos. Por eso es que hay en la iglesia tradicional un representante de Pedro, hay también obispos, y los obispos ordenan cardenales, sacerdotes, y se van así en diferentes niveles. Así que entonces el modelo episcopal más conocido y tradicional, porque a lo mejor tenemos un poquito más de percepción, pudiera ser la Iglesia Católica Romana. Le repito, tampoco tiene nada que ver, aunque sea un modelo episcopal, por ejemplo, con los anglicanos, los metodistas y ortodoxos, y aún entre ellos, aunque tienen un modelo episcopal, hay grandes diferencias por esto que le comento. Le quitan o le añaden según su propia dirección y según lo que ellos encuentran en las Escrituras, o incluso en grandes hombres de Dios que establecieron ahí nuevas normas de este tipo de gobierno. Por último, la forma de gobierno presbiteriana, que guarda mucha semejanza con la democracia representativa y es propia, pues obviamente como su nombre lo indica, de las iglesias presbiterianas o de algunas denominaciones pentecostales hoy en día, que estratégicamente se han organizado en presbíteros. Las iglesias pentecostales entonces hoy tienen iglesias en donde un solo representante tiene varias iglesias chiquitas. Hay una iglesia madre y muchas iglesias hijas. Y aunque están fuera de un modelo de gobierno presbiteriano, toman como base este tipo de gobierno. Y a lo mejor empieza a haber este tipo de mezcolanzas, por lo cual, si tú hoy preguntaras a muchas iglesias y denominaciones, te dirían, yo no soy ninguna de estas tres. No soy congregacionalista, tampoco soy episcopal y tampoco soy presbiteriano. Pero cuando tú investigas el tipo de gobierno que tienen, está basado en uno de esos tres o en una mezcla de ellos. Sumamente importante conocer esto. Si pudiéramos hablar un poquito más acerca del congregacionalismo, este se caracteriza, hermanos, por la autonomía e independencia de cada iglesia o congregación. Cada iglesia es independiente, toma sus propias decisiones. Este tipo de gobierno reivindica la autoridad de la iglesia local. Ellos toman sus propias decisiones y aunque pudieran tomar consejo en otras iglesias, a otros hombres de Dios, o figuras cristianas, teólogos, etcétera, ellos terminan tomando sus propias decisiones.
La autoridad en este tipo de gobierno atribuye a la asamblea de miembros la dirección de la iglesia local. Y ahí es donde a veces este tipo de paso, de este tipo de gobierno, a veces le da, no a Cristo como estamos enseñando, sino a los miembros el poder en esa democracia. Y entonces es la congregación que es quien está tomando la decisión de las cosas que suceden en la vida de la iglesia. Pero bueno, es parte de lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy en día. La iglesia lo que hace a sus líderes es hacer como encuestas, les suena algo parecido, encuestas para que dentro de la iglesia exista esa democracia, pero se corre el riesgo en que olvidamos que la cabeza de la iglesia no son ni esos hombres delegados, ¿verdad? Al final de cuentas no son la máxima autoridad en una iglesia, ni tampoco la congregación, sino la cabeza es Cristo, y Él ya estableció la forma en que se va a gobernar y la manera en que va a funcionar una iglesia. Lo dejó claramente establecido. Primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito, cartas pastorales en donde Dios nos deja claramente las instrucciones de cómo se debe de gobernar, cómo debe de funcionar, cómo debe de ser una iglesia bíblica. Así que entonces, el peligro en este tipo de gobierno congregacional es en el que de repente, por buscar democracia, se le dé la autoridad para la toma de decisiones a la congregación, a través de votos, a través de encuestas. El sistema eclesiástico, por otro lado, presbiteriano, confiere el gobierno de la iglesia a un cuerpo mixto integrado de pastores, laicos o presbíteros. De hecho, en esas congregaciones hay sillas por encima del púlpito y ahí ves a estos hombres supervisando, revisando, no solo en el momento del culto de adoración, del servicio de adoración, sino se les menciona con esa autoridad, pero a través de ese mismo modelo es que hoy, por ejemplo, hay en iglesias pentecostales los llamados apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los profetas, a los cuales una iglesia, o no una, sino varias iglesias están sometidos a esa autoridad. Por eso es que le comento, son diversas maneras de gobernar la iglesia. Y el gobierno episcopal es básicamente manejado por una jerarquía presidida por un obispo que supervisa iglesias, escoge los pastores y determina y guía la visión de las congregaciones locales, pero es una sola persona, un obispo, como le digo, profeta, un apóstol. Y ese apóstol, como fue enviado, entonces tiene a su cargo diferentes iglesias locales, a los cuales cada iglesia local está sujeta a esa máxima autoridad representada por un hombre. Obviamente, también estos dos tipos de gobierno, tanto presbiteriano como episcopal, tienen ciertas direcciones, ciertas directrices bíblicas en las cuales ellos basan su tipo de gobierno, pero en algún momento empiezan las mezcolanzas, empiezan a imponer sus propias reglas en cuanto a la forma de gobierno, y comienza el hombre, sobre todo en estos dos casos, el hombre a ser quien gobierne la iglesia. ¿Cuál es la forma de gobierno correcta entonces? Si estamos viendo que están cimentadas entre tres fundamentalmente hablando, congregacional, episcopal y presbiteriano, ¿cuál es la correcta? O toda la mezcolanza, aunque algunas se deslinden de estos tres tipos de gobierno. ¿Cuál es la correcta, hermano? Escucha, la que determinó Dios en su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él dejó en su palabra las instrucciones claras, precisas, perfectas para gobernar Él su iglesia, para sustentar y proveer Él su iglesia. Y esas instrucciones fueron delegadas
para que quienes las lleven a la práctica sean hombres capacitados, a los cuales se les dé autoridad y se les delega esa autoridad para que las instrucciones ya establecidas por Cristo simple y sencillamente se lleven a cabo como Él ordenó. Como Él ordenó. Si alguien pone por debajo la autoridad de Cristo y sus instrucciones, en ese lugar está gobernando el hombre y no Cristo. Y esto es sumamente peligroso y esto es tristemente una realidad en gran parte de la iglesia cristiana evangélica en México. Vemos a hombres gobernando y no a Cristo a través de las instrucciones que Él dejó claramente en su palabra, y a estos hombres sometidos a esas instrucciones y que su autoridad no rebase estas instrucciones. Y por el contrario, se están enseñoreando. Esto, hermanos, no es algo que debería de sorprendernos. Repito, esto no es algo que debería de sorprendernos. Pablo, allá en Hechos 20, despidiéndose de los ancianos, él despidiéndose aún con lágrimas, dejó dicho ahí, hermanos, en Hechos 20, versículos 28 al 30, las siguientes palabras que deberían de hacernos simbrar. Escuchen lo que dijo Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero vea el versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero vea y sorpréndase junto conmigo, algunos al recordarlo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, hermanos, habla estas palabras a ancianos establecidos. Y dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que van a hablar cosas perversas, pero vea, van a arrastrar para sí, tras sí a los discípulos. El objetivo de estos hombres que iban a salir de ese grupo de ancianos a los cuales les está hablando Pablo y se está despidiendo de ellos, es arrastrar hombres para sí, para sentir poder, para enseñorearse de las personas. Y hoy, tristemente, en las iglesias hay discípulos de los hombres, discípulos de tal pastor, personas siguiendo a los hombres en lugar de seguir a Cristo. Porque no solo es responsabilidad de este tipo de hombres que van a hablar cosas perversas. Perverso significa torcer la verdad, manipular para que ellos sean la figura principal y no Cristo en las iglesias. Así que imagínense quienes estaban escuchando que de ellos mismos se iban a levantar hombres para arrastrar para sí a los discípulos de Cristo. Hoy en día es lo que vemos, amados hermanos. Hoy en día es lo que vemos, es una realidad en la iglesia. Así que entonces vamos a estudiar con esto en mente dos consideraciones acerca del gobierno de la iglesia. Después de ver la importancia que tiene el gobierno en la iglesia, que después de ver que pues no es algo, ¿verdad?, que sea algo por lo cual estemos interesados. Normalmente la congregación, la iglesia, los miembros, los asistentes no están interesados en ver qué tipo de gobierno en la iglesia. Vemos que es importantísimo porque muchas veces la ilustración que nos dan es la de esa pieza en un automóvil que mientras te funcione, tú no estás preocupado por esa pieza hasta que el carro empieza a dejar de funcionar. Yo ahorita
desconozco, hermano, lo que es la bomba de la gasolina en un carro. No me interesa, no me ha interesado investigar. Y sin embargo, se acaba de descomponer el carro y nos dicen que el problema está en la bomba de la gasolina. Y hasta ahorita comienzo a preocuparme, a interesarme, pero hasta que hay un problema, y muchas veces así pasa en la iglesia con este tipo de temas. No nos interesa el gobierno de la iglesia hasta que de repente comienza a surgir un problema, a surgir un conflicto, una descompostura en la iglesia misma, y hasta entonces comienza la iglesia a decir, ¿qué pasó? Toman por sorpresa. Y entonces un líder cayó en adulterio, un pastor cayó en fornicación, pederastía, en ganancias deshonestas. Y entonces la iglesia, cuando ve ese conflicto, comienza a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Pero normalmente no es un tema. Entonces, vamos a estudiar juntos 2 consideraciones acerca del gobierno de la iglesia que te ayudarán a vivir en unidad y como una iglesia bíblica. 2 consideraciones acerca del gobierno de la iglesia que te van a ayudar, ya seas líder, pastor, anciano o miembro, asistente de una iglesia, a vivir en unidad como una iglesia bíblica. El tipo de gobierno tiene importancia para que una iglesia viva como tal, como una iglesia bíblica. Vamos a ver, la primera consideración es los 2 principales oficios de liderazgo en la iglesia dados en la Escritura, como primera consideración. Los 2 oficios, los 2 principales oficios de liderazgo en la iglesia dados en la Escritura. La Escritura, siendo la palabra inspirada por Dios, siendo la palabra de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, da la instrucción de los 2 oficios principales en la iglesia, y los vamos a estudiar. Luego, en segundo lugar, la segunda consideración, vamos a ver el rol de la congregación. El rol de la congregación en el gobierno de la iglesia. Como te decía, están, a quienes se les delegó esa autoridad y quienes están bajo esa autoridad. También las personas en la congregación tienen un rol muy importante para que se viva en unidad y como una iglesia bíblica. Entonces, vamos a ver cómo nos dice la Escritura el cómo se organizó o cómo se organiza la iglesia. Pero esta organización es una organización que promueve la unidad. Y vamos a aprender cómo vivir dentro de esa organización para incrementar el amor y el testimonio de nuestra iglesia, de la iglesia donde tú estás. El propósito es ese, que la iglesia sea luz, que sea un refugio verdadero, donde el cansado, donde el trabajado, donde el que llegue apabullado por el pecado, por el conflicto que normalmente se vive en el mundo sin Cristo, los pleitos, las divisiones, los golpes, las murmuraciones, las traiciones, puedan llegar a un lugar donde se lucha por mantener el amor y la unidad que Cristo ganó en la cruz. Pero imagínense qué triste llegar cansado, trabajado, apabullado por el pecado, y que de repente llegues a un lugar donde parece que es el mismo infierno. Qué triste. O lleno de hipocresías, ¿no? En donde aparentemente la gente se empieza a dar cuenta al poco tiempo de que hay grupos dentro de la iglesia, los cuales no deben existir. Los grupos no deben existir en la iglesia. El llamado, decía, hablaba con un pastor amigo mío que quiero mucho en Los Ángeles, el llamado para el creyente en una iglesia es individual y el compromiso es con la iglesia local. Así que entonces, hermanos, vamos a ver en primer lugar los oficios bíblicos en la iglesia. Los oficios bíblicos de liderazgo en la iglesia. La iglesia nos dice ahí en Filipenses 1:1, estos 2 oficios. Es Dios estableciendo esos oficios, hermanos, no es el hombre. Y vea lo que dice Filipenses 1:1 en la salutación de Pablo a la iglesia de Filipo.
Dios a través de Pablo entonces nos muestra los dos oficios que hay o existen en la iglesia, que deberían de existir en la iglesia. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Vea con quién? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero Pablo y Timoteo saludan, o Pablo, el escritor, al que le está dictando Pablo, tal vez, si no es de puño y letra quien está escribiendo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es enorme la presentación ahí de Pablo y de Timoteo y cómo se designan siervos, dulos, esclavos de Jesucristo. Dice, a todos los santos, a todos los agios en griego, a los apartados en Cristo Jesús que están en Filipos, a la congregación, a los miembros que están con los obispos y diáconos. Así que aquí vemos, hermanos, a la congregación, a los asistentes, a quienes se reunían ahí en Filipos, por un lado, y que están liderados, que están supervisados, que están pastoreados, que están gobernados por los obispos y diáconos. Entonces vemos los cargos que la Biblia describe. Y aquí obispos son términos intercambiables dependiendo de la función. Sé que esto algunos lo saben, pero podríamos profundizar más. Pero bueno, tenemos un tiempo establecido para esta clase. Estos términos intercambiables para obispos también habla de las mismas personas cuando el liderazgo es llamado, o estos obispos son llamados ancianos. Por ejemplo, en primera de Timoteo 3, ahí son llamados ancianos. Pastores en primera de Pedro 5. Obispos, como los llama aquí en Filipenses, allá en Tito 1. E incluso líderes allá en Hebreos 13:17. Sé que a lo mejor revisas Hebreos 13:17 y ahí ves pastores. Pero en el griego, en el original, la palabra griega es egúmenos. Y es la única vez que aparece la palabra griega egúmenos. Y que no tiene nada que ver con ancianos, con pastores u obispos, que son términos intercambiables de acuerdo a la función. Y ahí egúmenos significa líder o gobernador. Pero normalmente la Reina Valera lo traduce como pastores. Pero porque podríamos añadir a que se le llame a un líder, porque hoy se espantan algunos, es que no hay líderes en la iglesia. Egúmenos es la única vez que se menciona en la Biblia, y el autor de Hebreos la utiliza para designar a los pastores, ancianos u obispos. Hebreos 13:17 para que lo revises después. Lo revises en la versión, y si te vas al original mejor. Egúmenos. Así que entonces estos términos intercambiables son de acuerdo a las funciones, distintas funciones que todo líder, que todo gobernador, que todo anciano, pastor debería de tener. Un anciano en ese amor fraternal que debe de tener como de un padre hacia sus hijos, hacia las personas que sabemos son hijos de Dios, y con ese amor tierno del Padre, del Dios amoroso, poder cuidar, aconsejar, proteger, proveer a las ovejas. Pastores, en cuanto a la responsabilidad de alimentarlos, así como las ovejas son guiadas y llevadas a los mejores pastos, la función de este gobernador, en esta función de pastor, es alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Obispos, supervisores, de estar vigilantes, de estar atentos a cada situación, a la vida de las personas, en una supervisión amorosa, no incisiva, autoritaria, que se enseñoree, sino una supervisión amorosa. Un obispo, entonces, es el que está atento y vigilante a la vida de las personas para cuando estén atravesando por momentos difíciles o aún gozándose con ellas en momentos de gozo, en momentos de alegría. Y líderes, quienes toman las decisiones trascendentales en toda la vida de la iglesia.
Decisiones como en cuanto a cómo se determina la administración correcta de cada centavo, de cada dinero que entra a la iglesia, de qué se toma, cómo se toma ese dinero, para qué se utiliza ese dinero de manera sabia. De cierta manera gobiernan ese tipo de decisiones, así como otras. El cambio en las instalaciones, porque ya no pueden estar en ellas. ¿A dónde nos vamos? Se ora, se toma ese tipo de decisiones y toda la congregación va tras esos líderes, tras esos que van al frente en esa decisión que se está tomando. Aún para la disciplina de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia acompaña la decisión cuidadosa con el propósito fundamental de la disciplina, que es la restauración del hermano que se pudiera desviar, pero ellos van al frente en esa toma de decisión de esos pasos de disciplina. Eso es a lo que se refiere egúmenos. Pero estos términos por eso son intercambiables, de acuerdo a las funciones que van teniendo estos ancianos, pastores, obispos. No voy a tener más tiempo, ¿verdad?, para seguir hablando de esos oficios, porque sé que la mayoría está familiarizado con ellos. Y si no, bueno, pues sé que muchos fueron o podrán ser enseñados en un curso de membresía en donde la misma iglesia le está presentando al futuro miembro o al que desea conocer más acerca de la iglesia, qué tipo de gobierno tiene su iglesia, a la iglesia que está conociendo, a la cual se quiere integrar como un miembro formal en la iglesia, y eso le va a ayudar a esa toma de decisión, de saber que está gobernado por Cristo primeramente, como cabeza de la iglesia, y a una autoridad delegada que se rige bajo los términos que Cristo ha establecido para gobernar, supervisar, dirigir, proveer la iglesia local. Entonces, el término, como les decía, anciano, es presbúteros, ¿no? De ahí vienen los presbiterianos, pero se usa entonces, como les decía, de manera intercambiable a obispo, que es supervisor, episcopos, o pastor, poimen, que es el que alimenta. Y esto lo vemos ahí, estos términos intercambiables, los vemos en este pasaje de Hechos 20, 17 al 37, donde Pablo lo utiliza continuamente, utiliza episcopos, poimen, presbíteros, porque se está despidiendo de este gobierno en esta iglesia, de la cual se está despidiendo él. Entonces, si ustedes ven, los ancianos son responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Por eso en Hechos 20, 28, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí están dos términos intercambiables, ¿ya vio? Pastores, porque hay que mirar por el rebaño en el que el Espíritu Santo, muy importante, los ha puesto. Dios es quien puso a estas personas, no ellas mismas, no los familiares, no la herencia de un pastorado, no la obligación de alguien, no. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está el segundo término intercambiable, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar la iglesia. Ese término de lo que hace un pastor con sus ovejas, las apacienta, como le decía Jesús a Pedro. Y de acuerdo a esto, pues cada persona tiene funciones específicas. Y vamos a seguir viendo acerca de este oficio en la iglesia. Si usted nota, lo vamos a ver yo creo la semana que viene, siempre y la mayoría de las veces aparece en un término plural, no individual, no singular. Pablo envía a Timoteo a Éfeso posteriormente a establecer ancianos a la iglesia de Éfeso, no a establecer e imponer, ordenar a un pastor en singular, sino a ordenar varios pastores que puedan gobernar juntos la iglesia. Así que
Lo que vemos entonces en las Escrituras, de acuerdo a lo que Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, estableció, fue una pluralidad de ancianos, de obispos, de pastores, plural, no singular. Y no estoy yendo en contra de aquellas iglesias que tienen un solo pastor por diferentes causas, por diferentes razones, porque están en procesos donde Dios los ha llevado. Pero sí en aquellas personas que han sido instruidas y que han retardado muchas veces por intereses personales, por menosprecio a las ovejas que Dios ha puesto en su rebaño, para prepararlas, para capacitarlas, para formar más pastores dentro de su iglesia. Y a veces es este tipo de ignorancia, a veces este tipo de apatía, o muchas veces con dolo, porque yo quiero ser el único en la iglesia. Y entonces, no hay, si yo tuviera quien me echara la mano, pues prepara. De hecho, más adelante también vamos a ver en aquellas iglesias reformadas, enseñadas y capacitadas, donde aparentemente en su filosofía de ministerio, en sus distintivos, existe la pluralidad de ancianos, pero solo en los escritos, porque en la práctica hay una sola persona que gobierna. Y solo pone ahí faramayas de ancianos y pastores que no toman la decisión de nada, que solo siguen la instrucción, ¿no? De hecho, pues es una persona quien está dirigiendo la iglesia. Y dijimos que cuando es un hombre, ni siquiera es malo que pudiera ser uno si sigue todos los ejemplos. Pero al seguir todos los ejemplos e instrucciones claras, precisas y dejadas por Cristo, esta persona debería caer tarde que temprano en la idea de no ser el único pastor en su iglesia. La pregunta es, ¿por qué hay un solo pastor en la iglesia? Por diferentes razones. Ahí ya no nos metemos, ahí ya no investigamos. Cada iglesia sabrá el por qué tiene la decisión. Pero cuando estudiamos a lo largo de las Escrituras, viendo un poco los oficios de este primer oficio, de estos dos que la iglesia deja claro: ancianos, obispos, pastores, líderes y diáconos, son los dos liderazgos. Vemos en este lado, el que estamos estudiando, es que es plural, que conviene, que es más sano. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, hay gran cantidad de irregularidades cuando no lo hacemos de esta manera. Vamos a estudiar, hasta donde nos dé tiempo, 4 cosas que nos van a dar esa amplitud, hermanos, de fomentar la unidad cuando se considera la estructura de gobierno de la iglesia como lo establece la Escritura. Y cómo cuando se hace de esta manera fomenta, ¿verdad? Fomenta la unidad dentro de la iglesia. También ya vimos que considerar a los miembros de la iglesia como alguien importante es fundamental para la otra parte que está siendo gobernada por el gobierno de la iglesia establecido. Pero vamos a ver a continuación entonces 4 formas en las que el liderazgo de los ancianos promueven la unidad. O sea, vamos a ver 4 formas en las que este tipo de liderazgo, este oficio, bien encaminado, bíblicamente siguiendo las instrucciones en las cartas del Nuevo Testamento, van a fomentar y promover, mantener esa unidad. Porque esa es la tarea de la iglesia, que al mantener esa unidad sean ese faro de luz, sean esa sal. Y vamos a ver en primer lugar que este tipo de liderazgo de ancianos promueve la unidad porque coloca la autoridad en manos de quienes están capacitados para ejercerla. Este tipo de liderazgo, hermanos, mencionado, señalado por Cristo, de ancianos, plural, promueve la unidad porque coloca la autoridad en manos de quienes están, escuche, capacitados para ejercerlo. ¿Saben la Biblia, Navi?
Están capacitados para ejercerlo. ¿Qué es esto? Acabo de escuchar a una persona en una predicación que decía lo siguiente: Dios no llama capacitados, Dios llama a los que están dispuestos. Fíjense lo que dijo: Dios no llama a los capacitados, a los preparados. Dios llama a los que están dispuestos. Y si los dispuestos están capacitados, pues qué mejor. Pero Él llama a los que tienen la disposición. Y esto es obviamente falso a la luz de lo que dicen las Escrituras. Pero no es completamente falso, porque tiene cierta verdad. Y las verdades a medias, hermanos, son las más peligrosas. Porque efectivamente debe de haber esa disposición, a lo cual en teología se le llama un llamado interno, irresistible, que quema el sentir de una persona por querer liderar. Después de ser salvo, comienza poco a poco a darse cuenta que hay algo como un fuego que lo está llamando hacia dirigir. Empieza a tener esos chispazos sin darse cuenta. Pero es un anhelo interno. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice 1 Timoteo 3. Ahí nos muestra los dos, ¿escuchó bien usted? Los dos requerimientos. Y lo que decía esta persona que yo escuché, hasta ahí es cierto, porque dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, es algo que viene ahí, hay disposición. Pero inmediatamente Pablo le deja claro a Timoteo, a la audiencia de Timoteo, que no es necesario solamente tener esa disposición, porque viene la palabra pero. Es necesario que el obispo sea, y viene una cantidad enorme de requisitos que significan, y las podríamos resumir en preparación. Y no solo preparación intelectual, sino de carácter, amados hermanos. Y toda esa lista es importantísima. Así que entonces derribamos el que solo la disposición es la que va a llevar. Esa disposición ha llevado a muchos hombres a abrir iglesias, a hacer crecer iglesias. Y que a un día en Mateo 7, cuando lleguen en la presencia de Dios y cuando le quieran decir a Jesús: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, Él les diga: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es triste, pero es la realidad de lo que no digo yo, dice la Escritura. Van a llegar y les van a decir: no los conozco. Porque tuvieron la disposición, pero nunca nadie revisó si estaban capacitados, si estaban con esos requerimientos de carácter. Y cada uno de ellos, entre ellos sea apto para enseñar, por ejemplo. Hospitalario, marido de una sola mujer, no neófito, no una persona nueva. Hay iglesias personas que designan pastores a los 6 meses. Y esto es algo real, lo que les estoy diciendo. Entonces, se necesitan las dos cosas, hermanos. Son personas que sí, efectivamente, tienen ahí una disposición puesta por Dios, pero que ese llamado interno debe ser respaldado por un llamado externo. De todos esos requerimientos que la gente comienza a ver en la persona. Entonces, ese sentir interno comienza a ser reafirmado por los demás. Comienzan a decir: tú tienes un corazón de pastor, creo que tú vas para pastor. La gente lo empieza a notar. Y aquellos que son preparados para estudiar esos requisitos, para escudriñar en ellos, se empiezan a dar cuenta del gran peso que se toma cuando uno decide ser pastor. La gran responsabilidad delante de Dios. Pero necesitamos investigar cuál es el costo. Necesitamos investigar en qué nos estamos metiendo, ¿no es cierto? Así que entonces, hermanos, 1 Timoteo 3, Tito 1 del 6 al 9, 1 Timoteo 5, 17, Hebreos 13, 17, nos enseña y nos encomienda los principales deberes de
los ancianos, la predicación, la enseñanza, junto con la autoridad para tomar decisiones importantes, donde se necesita un carácter maduro, y quienes reúnen los requisitos establecidos en los pasajes que les cité. Así como es probable, y yo me quería meterme a la pantalla para decirle a esta persona con muchísimo amor, ok, si tú crees que Dios llama solamente a los que tienen buena disposición, entonces hoy tengo la disposición y el anhelo de ser dentista, déjame sacar tu muela, porque no necesito preparación. Me va a decir que no, ¿verdad? O si tiene al lado al dentista graduado, que le costó su trabajo aprender, ¿con quién crees que tenga más confianza de ir? ¿Con el que tiene disposición? Claro que no lo haría, porque sabría que a lo mejor yo le saco la muela equivocada, sabría que a lo mejor lo llevo hasta morir con un desangrado, a lo mejor le anestesio el ojo y no la muela, porque yo no estudié, aunque tenga un gran anhelo de servicio. Y hoy muchos hombres con esa disposición han lastimado mucha gente, amados hermanos, y a veces sin intención, y algunos otros para sacar provecho para sí mismos. Han estado ahí para desviar el propósito, para que los vean a ellos, para enriquecerse ellos, para tener poder ellos. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero entonces, hermanos, esta primer forma de tener un liderazgo, un obispado, un pastoreo bíblico que promueva la unidad es tener primero personas preparadas, capacitadas para ejercer estos oficios. Personas con las cuales la iglesia se sienta tranquila, protegida. Y yo creo que cualquier miembro de la iglesia, sabiendo que está con gente preparada, que se sigue preparando, que sigue teniendo la humildad de ser enseñable, está a gusto, está tranquila, está confiada. Y no dudo que comiencen a hacerlo con alguien que solo tiene la disposición. Pero con el tiempo se empiezan a dar cuenta que ese mismo líder, que ese mismo pastor, aún su gran disposición y amor, no lo dejan crecer. Y sigue repitiendo ciclos y ciclos de enseñanza, de pastoreo. El carácter comienza a fallar, nadie revisa ese carácter, y más cuando hay un solo pastor, que vamos a hablar la semana que viene. Nadie le puede decir nada. No hay a quien se sujete él, y cuando él dice, yo me sujeto a Cristo, nos vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que lo que está diciendo es mentira, que normalmente toma decisiones bajo sus propios conceptos, sus intenciones, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos. Y tal vez incluso sea un hombre de oración. Pero si no va a las Escrituras y delimita su autoridad de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, probablemente sin darse cuenta muchos están gobernando ellos. Pero todavía aún más triste, cuando estas personas tienen gobiernos de pluralidad solo de apariencia. Son ellos los que gobiernan, son ellos los diótrefes que están ahí, que vamos a hablar la semana que viene también de este hombre, que quería la preeminencia en todo y aquel que se acercaba lo quitaba. Pero lo más triste es que son personas preparadas en los seminarios. Son personas preparadas y enseñadas en cuanto a un gobierno, de acuerdo a la iglesia, a cómo lo muestra Cristo, de su iglesia, la que Él ganó con su sangre. Y ellos están gobernando a pesar de ser hombres preparados. Y fueron enseñados y desvían. Incluso algunos son hasta maestros de esas materias. Y ellos son los que quieren seguir gobernando. O después arrastrar, como lo vamos a ver la semana que viene. Y estoy terminando con esto, hermanos. Estar imponiendo ellos y heredar, por ejemplo, el pastorado. Algo parecido a lo que hizo la madre de Juan y Jacob, ¿se acuerdan? Están los discípulos peleando en quién iba a ser el mayor entre ellos. Jesús les da una enseñanza tremenda, pero aún con todo, de repente llegan de fuera y llega la madre de Jacobo y de Juan y le hace una petición a Jesús, ¿se acuerdan? Y esta petición es que uno se siente a la derecha y que otro se siente a la izquierda.
Casi que uno sea el pastor y el otro el copastor, en algunos tipos de gobierno, ¿no? Pero ponlos, pero es la persona poniendo, el familiar poniendo. Y dijimos que en Hechos 20 dice, donde el Espíritu, no donde el familiar, donde el Espíritu Santo los puso como obispos. Yo tristemente, últimamente nos ha tocado ver eso en iglesias. A personas poniendo a sus hijos, personas poniendo a sus yernos, personas poniendo a sus primos, personas poniendo a quien ellos creen, consideran y anhelan, a quien ellos están designando. Y eso es completamente equivocado, pero lo estudiamos de manera más completa la semana que viene. No se lo pierda, hermanos. Necesita conocer, si usted está en una iglesia con un tipo de gobierno, el cual está dirigido por la cabeza que es Cristo, y las instrucciones que Él nos ha dejado en la forma de gobernar la iglesia, con estos dos oficios y cómo son llevados a cabo en ella. Revíselo a la luz primeramente en esta iglesia para quienes son miembros de nuestra iglesia, asistentes a nuestra iglesia, pero usted revíselo para que en su iglesia usted sea enseñado y sepa si está en una iglesia gobernada como Dios lo dejó establecido, y así entonces vivir como una iglesia bíblica. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Sabemos que son temas, Señor, que son difíciles, son temas que incluso grandes evangelistas, grandes hombres y mujeres piadosos que dirigen iglesias, que hacen obra evangelística, que hacen obra, Señor, social, increíble, para ayudar a los más necesitados, para llevar el mensaje del Evangelio, Señor, no están formando discípulos tuyos. Y en cuanto a la eclesiología, Señor, son débiles, por ignorancia, por indiferencia o por intereses propios. Eso solo tú lo conoces, Señor. Pero es la realidad, tristemente, en la iglesia evangélica hoy en día. En muchas de las iglesias, Señor, es menospreciado este tipo, Señor, de enseñanza. Y aún con grandes, Señor, frutos, aquellas personas que llegan, Señor, a estar bajo su gobierno, terminan siendo lastimadas. Terminan, Señor, siendo abusadas de diferentes maneras. Ayúdanos a revisar, ayuda a mis hermanos a revisar, Señor, si están en una iglesia donde hay pluralidad, que sigan aprendiendo cómo se ve esta pluralidad en la práctica, no solo en las hojas, en los papeles, en las declaraciones, sino en la práctica, Señor. Y dales ese entendimiento necesario para saber, Padre, si están con ellos, como lo acabamos de ver, personas que el Espíritu Santo puso preparadas, capacitadas, acompañadas de ese anhelo, Señor, que tú pones en el corazón de cada hombre llamado. Pero que no solo, Señor, con esa disposición y ese anhelo puesto por ti es suficiente, sino que revisen, Padre, si cumplen con los requisitos de carácter, si cumplen, Señor, con todos esos requisitos que mis hermanos pueden revisar en tu palabra, ya en 1 Timoteo 3, en Tito, Señor, 1, para saber si están gobernados, liderados, llevados al frente, Señor, mientras tú llegas, el pastor de pastores, el gran obispo, la cabeza de la iglesia. Llega por nosotros o nos llamas a tu presencia, Señor. Danos entendimiento a todos, aquellos a los que nos hiciste un llamado, a revisar que seamos esos hombres, en la medida de lo posible, luchando, Señor, por ser y cumplir con esos requisitos, con estar capacitados y ser congruentes a ese llamado interno que nos has hecho. Y a mis hermanos a sujetarse a pastores preparados, a reconocer, Señor, el cómo tú los has llevado a través de la preparación y de cumplir con ese carácter formado por ti, Señor, para saber que están en buenas manos y que puedan someterse, Señor, en confianza, en amor, en libertad, a ese liderazgo que tú has dispuesto para ellos. Que ambas partes hagan, Señor, su labor, obedeciéndote a ti primeramente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pues entonces vamos a seguir viendo este tema. Vamos a hablar tristemente de cómo se manifiesta pues otras 4 formas en que este liderazgo bíblico fomenta la unidad, pero también si la pluralidad es la mejor manera, cómo se manifiesta esta pluralidad, cómo sé que soy llamado a ser pastor de una iglesia, varios puntos que a lo mejor son la oportunidad para ti, pastor. Si tuviste la humildad de escuchar un mensaje como estos y sigues buscando más mensajes porque quieres que tu iglesia sea gobernada como Cristo lo dejó establecido en su iglesia. Y para ti, hermano, miembro de una iglesia, asistente, servidor, someterte. Si ves que estás bajo un liderazgo que lucha por estar establecido y su límite de autoridad es la Escritura misma, es Cristo mismo, someterte en amor, sumisión, honra a ese liderazgo. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo lunes.